¿Alguna vez has soñado con una piel luminosa, sin textura y sin manchas? Pues L'Oréal ha sacado hace nada este limpiador que promete hacer todo eso. Hoy vamos a ver si eso es verdad, así que quédate para no perdértelo. Bueno, pues lo primero que vamos a estar hablando de este producto es de lo más importante y es de qué nos dice la marca que va a hacer. Aparte de lo que ya os he contado, promete ser apto para pieles sensibles, y esto es muy importante porque este producto contiene un ingrediente, contiene dos ingredientes que pueden ser un poco perjudiciales o controversiales para este tipo de piel como la mía y, ¿por qué no?, posiblemente la tuya. Además, también promete reducir poros, prevenir los signos de la edad. Esta promesa es fuerte y es que promete que veremos resultados desde el primer uso. What? Pues eso, así. Me quedo igual que tú, muñeca me he quedado. Básicamente ya estás viendo cómo viene. Es un envase bastante grande, vienen 150 mililitros, así que bueno, está bastante bien. Y viene en formato PAM, cosa que me gusta, aunque sinceramente yo la parte del dispensador lo hubiera hecho un pelín más alargado, porque si te fijas cuando haces, pues literalmente es que la gota cae pues aquí, o sea, es como que no tiene margen de espacio para meter la mano, o sea, es un poco tinky winky en ese aspecto. Es el Revitalift Vitamina C y ácido salicílico, oh my god, ayuda. Limpiador en espuma y eso, uso diario, apto para pieles sensibles. Tengo miedo. Digo, bueno, yo ya sé mi opinión, pero yo de ti tendría miedo, ¿vale? Si tienes piel sensible, claro. En fin, cuanto al packaging, si tiene vitamina C, yo a esto pues le hubiera... Como los serums de The Ordinary, por ejemplo, ¿no? Que son así en plan para que no les pase la luz, ¿no? Y que no se oxide la vitamina C tan rápido y tal. Porque esto es plástico y pues entran los rayos del sol. Si lo dejo yo ahí en mi estantería, por ejemplo, no es el caso porque lo tengo metido en una cajita para que no le dé, porque tengo entendederas yo, ¿sabes? Si le da el sol, ten cuidado porque se puede oxidar fácilmente al tener vitamina C que ya no te haga efecto. En el color este naranja, evidentemente no es por la vitamina C, es porque tiene colorantes en la formulación, ¿vale? Bueno, ya os he introducido un poquito los ingredientes que tiene la formulación de este producto de L'Oréal, pero ahora quiero, profundizar un poquito más en ella, ¿vale? Esta parte es importante, te recomiendo que no te la saltes. Yo te cuento, mira, fíjate que voy a cruzar las piernas cual maruja para explicarte el drama. Si no te has suscrito todavía, suscríbete. De verdad, es que literalmente creo que nadie ha subido reseña de este producto. O sea, esto más exclusivo no puede ser. Vamos a por la parte que estabais todas locas, ya estabais todas desesperation porque os contara ya mi experiencia. ¿Qué ha pasado? Porque tú aquí que nos cuentas muchas cosas, mucho charloteo, pero ¿te ha ido bien, te ha ido mal? ¿Qué ha pasado? Porque yo quiero saber. Lo sé que quieres saber, te lo voy a contar. La cuestión. Sabéis que yo tengo piel mixta, sensible, con antecedentes de barreras hechas verga y de todo mal, ¿vale? Y con tendencia acnéica, que es súper importante, porque tengo sentimientos encontrados con este producto. Bueno, pues primero os quiero contar, para las que necesitéis saber, porque es vida o muerte esto saberlo, si hace espuma o no hace espuma. Sí hace espuma, ¿vale? Así que por ese lado, tranquilas. Hace bastante con un PAM. Ya, bastante bien. Yo suelo usar uno y medio, vale, si me vengo muy arriba pues uso dos, pero hace espuma. Con uno ya vas más que servida. Eso me gusta mucho porque tarda en gastarse, o sea, eso está súper bien, ¿vale? Súper bien. Bueno, os voy a hacer un spoiler, pero os lo comento al final, esa parte importante os lo comento al final. No te lo saltes, que tú estás a perder mucha información por el medio, que es más importante también. Muy importante. Vale, ¿cómo siento que me deja la piel durante los usos, ¿no? En plan, lo usas y ¿cómo te queda la piel después de usarlo sin haberte aplicado nada después? Bueno, pues la verdad es que siento que limpia muy bien. No sé si es por la sensación de la espuma, pero bueno, yo noto la piel limpia, o sea, no la noto sucia ni que me haya dejado alguna capa de grasa, en plan de que no haya limpiado bien o lo que sea. Yo noto que me limpia muy bien, la verdad, porque me da un poco de miedo, porque os voy a hacer un poco de contexto. Sabéis, si no sabéis os lo cuento, CeraVe sacó un limpiador con un 2% de ácido salicílico y yo lo empecé a usar por las noches solo, creo, no, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Que a una semana o así tenía la piel
roja como un tomate, que es pues como me quedó la cara de la foto que os he enseñado antes, porque encima también estaba usando retinol. Una cosa lleva a la otra y oye, mira, al final acabé siendo una gamba, no pasa nada. Entonces, claro, yo estoy un poco traumada y a mi piel le cuesta un poco adaptarse un poco, yo creo, al ácido salicílico todos los días, aunque sea solamente por la noche. Incluso solo el limpiador, ¿vale? Que el limpiador dices, es que está 2 minutos en la cara y ya está, ¿sabes? No debería ponerse tan así, bueno. Pues mi piel está un poco resentida en ese aspecto. Entonces ahí me da un poco de miedo. Pero yo igualmente fui de cabeza, a ver si me volvía a la gamba 2.0, ¿vale? Porque mira, lo que sé, echaba de menos esa época, no lo sé. Por alguna razón, no, es que no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo estuve usándolo así una semana. O sea, yo al lavarme la cara, yo notaba la piel bien y tal. Pero entonces, al pasar la semana, claro, le di como mucha caña y no se me llegó a poner gamba, ¿vale? Pero, ni cangrejo. Pero sí que empecé a notar como, me daba ya como la sensación de que te ves a la piel como por la parte del centro un poquito más enrojecida de lo normal. Dices, ¿sabes? Así como que, no sé, que te está haciendo la piel un poco más enrojecida de lo normal, pero que tampoco esté irritada, ¿sabes? Una cosa ahí que dices, quiere, no estoy entendiendo muy bien qué está pasando. Entonces yo ahí, el culo se me puso así, ¿vale? Que si yo era una gamba, pues el bigotillo no entraba aquí ya. O sea, no, fatal. Dije, buf, es que lo estoy viendo venir, Entonces yo, precavida. Así que reducí el uso a 1-2 veces a la semana para usarlo tipo exfoliante de tranquis, de chill, ¿vale? Y únicamente por las noches, ¿vale? Para que la piel se quedara sensibilizada en la mañana y que con los rayos del sol me salieran más manchas en vez de quitar. De repente, yo no sé por qué, yo no sé si es estrés, yo creo que es un poco de estrés, pero bueno, de repente así mi piel dijo, quiero ser un Ferrero Rocher, porque hoy me he levantado Ferrero. Yo me he sentido yo era un bombón. Se ha sonado muy bien ahora, pero en el mal sentido del Ferrero Rocher. O sea, me empezaron a salir aquí una de granos, yo no sé. Yo creo que eso tiene que ser hormonal o algo. Que yo me quedo loca, digo, excuse me. Es increíble. O sea, la semana pasada tenía todo esto y me encanta, porque soy un Ferrero bipolar, ¿vale? Porque si la semana pasada tenía todo esto, todo este brote de aquí se me ha curado y se me ha pasado al otro lado. Entonces estoy un poco... Entonces, ¿qué pasa? Que he estado usando para que se desinflamaran, para que se vayan un poco a la verga los granos, porque estoy un poco hasta el toto, o sea, te digo la verdad, o sea, es así ya. Entonces dije, pues voy a usarlo esto todos los días, aunque sea para limpiarme solamente esta zonita de aquí y usarlo tipo exfoliante y que se vayan los granos a tomar por culo, que estoy ya hasta el coño. ¿Y qué ha pasado? Es que me está encantando, la verdad. Hay días que lo uso para toda la cara, días que solamente lo uso para aquí, ¿vale? Pero de momento llevo 1 o 2 semanas que lo estoy usando todos los días solo por la noche, ¿vale? En esta zona siempre intento dejarlo más rato para que el ácido salicílico penetre más, le dé tiempo a actuar, ¿vale? Y a la vitamina C también, y así también que me esté rebajando las manchas que me están saliendo, porque me salen granitos y se me quedan unas manchas guapísimas que... Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Yo creo que donde mi piel no tolera bien el ácido salicílico todos los días es en toda la cara, menos en esta zonita de aquí, porque... Entonces yo lo estoy siguiendo usando aquí y aquí en esta zona no me está causando problemas. Es verdad que hoy sí que me he visto la piel un poquito, yo no sé si es por el frío, porque hoy salí haciendo un frío también que te cagas y mi piel se resiente un poco también, pero esta zonita de aquí sí que se me estaba irritando ya un poquito. Entonces yo creo que lo que me pasa es que mi rostro es más sensible que la parte de aquí del cuello, pero solo esta parte, porque luego aquí también me salen unas ronchas de piel seca por usar ácido salicílico. Bueno, en fin, yo soy un mundo. Yo tengo todas clases de piel en un mismo sitio, es que es increíble. Bueno, al final, ¿para qué lo recomiendo? Bueno, yo supongo que aquí ya en la sala no queda nadie de piel seca, porque cuando he dicho ácido salicílico os habéis ido todas corriendo. Me gustaría sinceramente que si hay alguna persona de piel seca que a pesar del ácido salicílico se ha quedado hasta esta parte del vídeo, que me lo comentes abajo, porque yo entonces te beso y te lo agradezco de todo corazón, la verdad. Para pieles secas evidentemente esto no lo recomiendo, o sea... no. Si no sois sensibles, mejor. Si sois sensibles, os lo recomendaría más como que lo uséis como exfoliante, ¿vale? Y si eres una... es que creo que esto va más enfocado por la vitamina C, más que nada, a pieles más maduras. Pero ahí voy a entrar, en vez de así es piel madura, piel joven, eso me da igual, sino quédate con lo de si eres piel mixta o piel grasa. Porque si eres piel madura pero eres piel grasa, pues te puede ir bien para regular un poquito el sebo y tal. Pero si eres madura y encima tienes piel seca, es que tampoco... creo que hay ácidos mejores, la verdad. En mi caso particular, yo lo usaría solo por las noches, lo usaría a tipo de exfoliante químico, sinceramente. Yo entraría un poco en el pack de pieles, por las pieles sensibles, básicamente. Ya está, porque es lo que soy. Os tengo que decir
que igual si hay épocas como el de ahora que lo estoy usando todos los días, ¿no? Pues bueno, pues lo uso todos los días si lo necesito y ya está, en la zona que necesite y ya. Pero en principio si yo digo, pues me lo voy a comprar, me lo compraría, ¿vale? Sí, yo esto sí que me lo compraría, porque ahora os digo el dato importante, sí que me lo compraría, pero eso, a modo de exfoliante químico y no de uso diario, como nos menciona la marca, porque básicamente es que mi tipo de piel no puede usarlo eso todos los días. Entonces, el dato bien importante, que diréis, a ver, ¿me lo sueltas ya o no? Porque llevas la mitad del vídeo ya que me has dicho esto y no me estás comentando el punto aquí fuerte e increíble. Bueno, pues que, bueno, al menos cuando yo vi el precio, la última vez que lo vi, este limpiador costaba 6,90 euros. 6,90. L'Oreal, ¿qué ha pasado? Demasiado económico para ser L'Oreal, porque L'Oreal maneja unos precios más media gama, no tan low cost. Entonces, yo no sé cómo ahora está el precio, por aquí te lo dejo, ¿vale? Pero si sigue así de barato, yo que tú, si te ha llamado la atención, compraría ya el producto, más que nada porque luego les va a dar por subir el precio porque lo estoy viendo venir. Porque el serum ya cuesta, ¿qué cuesta? 15-19 euros el serum de vitamina C. O sea, ¿cómo? El protector solar de esta misma línea. Depende, hay sitios donde está por 12 euros y dices, ok, pero por 19, ¿de qué? Dices, si no has visto la reseña del protector solar, aquí la tienes, ¿vale? Porque el protector solar en sí, oye, me gustó. Pasa que el precio es un poco excuse me, ¿vale? Luego además, otra cosa importante que os quería mencionar. Este producto me lo mandó la marca para que lo probara. Que esto siempre os lo digo, pero para que lo sepáis más que nada. Que esto lo he hecho yo porque me ha salido a mí del higo y ya está, que mi opinión es la que hay, ¿vale? Que cuando no me gusta algo lo digo y punto. Y ya está. Entonces, resumiendo, cosas buenas, ¿vale? Cosas que me han gustado. Es barato, ¿vale? Cuando le das al botón, al pump, pues al dispensador, sale poquita cantidad, pero la suficiente como para limpiarte todo el rostro y hace espumita. A mí eso me gusta. Me gustan también los activos que tiene, ¿vale? Como la vitamina C y el ácido salicílico, que te ayudará, pues es verdad, eso es antioxidante, te va a ayudar también con las manchitas. Así que, pues en ese sentido, sí cumple lo que promete. Aunque, pues es lo que os digo, creo que le sacarán más partido a este limpiador pieles que no sean sensibles y que sean de mixtas a grasas. Y espérate, porque si eres fan del maquillaje, más adelante te estaré contando algo súper importante en un limpiador que tiene que ver en cuanto al maquillaje. Este limpiador elimina bien el maquillaje. Cuando voy maquillada por las noches, no me gusta desmaquillarme solo con un limpiador, ¿vale? Por lo tanto, yo hago la doble limpieza. Pero en mi caso no hago la coreana. Yo lo que hago es usar el limpiador, pero antes uso un agua micelar, las que te voy a estar dejando por aquí. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!